Desde los albores de la humanidad, la alimentación ha sido un aspecto central tanto para la supervivencia como para la espiritualidad. Las normas sobre qué se puede comer, y qué no han moldeado a lo largo de la historia diversas culturas y religiones. Entre estas reglas, una de las más enigmáticas y persistentes es la prohibición del consumo de carne de cerdo. En el judaísmo y el islam, este alimento es considerado impuro y está estrictamente prohibido, mientras que el cristianismo adoptó una perspectiva diferente y permitió su consumo. ¿Por qué? ¿Qué misterio se oculta detrás de esta prohibición que marca una diferencia entre las tres principales religiones abrahámicas? Hoy exploraremos este tema desde una perspectiva histórica, espiritual y cultural para descubrir la verdad detrás de esta antigua norma. El rechazo a la carne de cerdo tiene su origen en las enseñanzas del Antiguo Testamento, la escritura sagrada del judaísmo. En el libro de Levítico se dice, también el cerdo, porque tiene la pezuña dividida pero no rumia, será impuro para vosotros. No comeréis su carne ni tocaréis su cadáver, serán impuros para vosotros. Este mandato explícito iba más allá de una simple norma alimentaria. En tiempos antiguos, el cerdo era visto como un animal sucio que se alimentaba de desperdicios. Además, su carne representaba un riesgo para la salud en climas cálidos como el desierto, donde vivían los israelitas, ya que podía transmitir enfermedades como la triquinosis. Sin embargo, la prohibición no era solo por razones higiénicas. Para el pueblo de Israel, esta norma tenía un profundo significado espiritual y simbólico. En el judaísmo, los conceptos de pureza e impureza son fundamentales. La distinción entre lo puro y lo impuro no solo abarcaba lo físico, sino también lo espiritual. Estas normas alimentarias eran una expresión tangible del llamado de Dios a su pueblo para ser santo, diferenciarse de las naciones vecinas y consagrarse a Él. En el libro del Deuteronomio se repite esta idea, porque tú eres un pueblo santo para el Señor, tu Dios. La dieta kosher, que incluye esta y otras prohibiciones alimentarias, reforzaba la identidad cultural y espiritual del pueblo judío. Al seguir estas leyes, los israelitas demostraban obediencia y recordaban constantemente su pacto con Dios. Comer carne de cerdo no solo era una transgresión física, sino también un acto de impureza espiritual que amenazaba la relación entre Dios y su pueblo. Siglos después, el Islam adoptó muchas de las leyes del Antiguo Testamento, incluida la prohibición del consumo de cerdo. En el Corán, el libro sagrado del Islam, se menciona, os está prohibido la carne de los animales muertos, la sangre, la carne de cerdo y todo lo que haya sido sacrificado a otro que no sea Alá. Para los musulmanes, el cerdo es haram, un término que significa prohibido e impuro. Al igual que en el judaísmo, esta prohibición en el Islam tiene tanto una base espiritual como práctica. Comer carne de cerdo se considera un acto de desobediencia directa a las leyes de Alá y, por lo tanto, una transgresión espiritual que pone en peligro la pureza del creyente. Desde una perspectiva práctica, los riesgos para la salud asociados con la carne de cerdo eran especialmente relevantes en las regiones áridas donde surgió el Islam. En estos climas cálidos, la manipulación y el almacenamiento inadecuados de la carne de cerdo podían causar enfermedades graves. No obstante, el rechazo al cerdo en el Islam es innegociable. Es una ley inmutable que simboliza pureza, disciplina y una sumisión absoluta a la voluntad de Dios. El cumplimiento de estas normas alimentarias refuerza la identidad colectiva de la comunidad islámica. Seguir las reglas del halal no solo garantiza la pureza del cuerpo, sino que también fortalece la conexión espiritual con Alá y la unidad entre los creyentes. En este sentido, la abstención de carne de cerdo no es solo una restricción dietética, sino un acto de fe y una expresión constante de devoción. A diferencia del judaísmo y el Islam, el cristianismo tomó un rumbo distinto en cuanto a las leyes alimentarias del Antiguo Testamento. Con la llegada de Jesús y el establecimiento del Nuevo Testamento, las normas sobre los alimentos se interpretaron de otra manera. En el Evangelio de Marcos, Jesús dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en el hombre desde afuera no puede contaminarlo? Con estas palabras, Jesús declaró puros todos los alimentos. Este pasaje marcó un cambio fundamental en la comprensión de la pureza. Jesús enseñó que la verdadera impureza no proviene de los alimentos que se consumen, sino de las intenciones y acciones que surgen del corazón humano. Este mensaje redefinió la relación entre las leyes ceremoniales y la espiritualidad para los seguidores de Cristo. Más tarde, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro tuvo una visión significativa que confirmó esta nueva perspectiva. En la visión, Pedro vio un lienzo que descendía del cielo, lleno de animales considerados impuros, incluido el cerdo. Una voz le dijo, levántate, Pedro, mata y come. A pesar de su resistencia inicial, la voz insistió, lo que Dios ha purificado, no lo llames impuro. Esta visión simbolizaba que las leyes de pureza del Antiguo Testamento ya no eran obligatorias para los cristianos. La enseñanza central era que el mensaje del Evangelio debía llegar a todas las naciones sin las restricciones de las normas ceremoniales. Así, la carne de cerdo dejó de considerarse impura. Con el fin de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, el cristianismo estableció un nuevo paradigma. Los alimentos dejaron de ser un símbolo de pureza externa y perdieron su importancia espiritual.
Este cambio está estrechamente ligado al sacrificio de Cristo, que según la doctrina cristiana liberó a la humanidad de la esclavitud de la ley, y abrió un camino más directo hacia una relación con Dios. El apóstol Pablo reafirma esta enseñanza en Romanos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. En este contexto, la carne de cerdo, al igual que cualquier otro alimento, ya no representa un peligro espiritual. Para los cristianos, lo importante no es lo que entra en el cuerpo, sino la pureza del corazón y las acciones que uno realiza. Este cambio radical refleja una perspectiva centrada en la gracia y la fe, en lugar de la estricta observancia de leyes externas. Sin embargo, esta libertad también conlleva responsabilidad. Pablo advierte en la Biblia: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el del otro. Este equilibrio entre libertad y consideración por los demás demuestra que, aunque los cristianos no están obligados a seguir las leyes alimentarias del Antiguo Testamento, deben actuar con amor y respeto por las creencias de los demás. En un mundo multicultural como el de hoy, esta enseñanza sigue siendo relevante. Mientras que el cristianismo adoptó una postura de libertad, el judaísmo y el islam han mantenido la prohibición del cerdo como un acto de obediencia y devoción. En estas religiones, las normas alimentarias no son solo reglas prácticas, sino pilares fundamentales de la identidad cultural y espiritual. En el judaísmo, la dieta kosher sigue siendo una expresión tangible del pacto entre Dios y su pueblo. Cada alimento permitido recuerda a los judíos que son un pueblo santo para el Señor. Estas normas han contribuido a preservar la cultura y la coherencia espiritual del pueblo judío, incluso en tiempos de dispersión y persecución. Para los judíos, comer alimentos kosher no es solo una tradición, sino una forma de honrar a Dios y mantener su identidad como nación. Por otro lado, en el Islam, las leyes de halal refuerzan la pureza interna y externa. La prohibición del cerdo, junto con otras normas alimentarias, sirve como un recordatorio constante de la sumisión a la voluntad de Alá. Además, estas prácticas fomentan la unidad entre los musulmanes. Al compartir alimentos permitidos y evitar los prohibidos, se crea un sentido de comunidad que trasciende las fronteras geográficas y culturales. La prohibición del cerdo, aunque parezca un simple mandato, encierra profundos significados espirituales y culturales en las tres religiones abrahámicas. Para el judaísmo, es un símbolo de santidad y obediencia. Para el islam, representa pureza y devoción. Y en el cristianismo, su abolición marca la transición hacia una espiritualidad basada en la gracia y el corazón. En el mundo actual, donde las culturas y religiones están más interconectadas que nunca, estas diferencias pueden ser motivo de división, pero también ofrecen una oportunidad para el entendimiento mutuo. Comprender el significado detrás de estas normas alimentarias nos invita a respetar lo sagrado en las creencias de los demás y a reflexionar sobre nuestra propia fe. Al final, lo que comemos es más que una simple elección culinaria. Refleja nuestra identidad, nuestras creencias y nuestra relación con lo divino. Ya sea a través de restricciones o de libertad, las religiones utilizan la alimentación para expresar sus valores más profundos. Y aunque las prácticas varíen, todas comparten un mismo propósito: la búsqueda de pureza, disciplina espiritual y una conexión más estrecha con Dios. En un mundo cada vez más interconectado, estas enseñanzas nos recuerdan que, aunque nuestras creencias y costumbres sean diferentes, todos compartimos el deseo de encontrar significado y propósito en nuestra relación con lo trascendental. Así, las normas alimentarias se convierten en un reflejo de nuestra humanidad común, mostrándonos que la verdadera pureza no está en lo que entra en nuestro cuerpo, sino en lo que sale de nuestro corazón. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte sinceramente por tu tiempo y apoyo. No olvides suscribirte al canal, dejar un like y compartir tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.